Y tenemos el gusto de saludar aquí en Radiográfica a Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados. ¿Cómo te va, Gervasio querido? Feliz año ante todo, hermano. Igualmente, che, feliz año para vos y todos los compañeros de la radio. ¿Cómo andás? Bien, bien, che, acá intentando entender lo que va a pasar, pero bueno, sobre todo queriendo hablar con los compañeros como vos. Ante todo, ¿qué está pasando en el mercado de alquileres? Es caótico lo que está pasando. Es la primera vez que cuesta tanto describir con palabras, así que voy a hacer un intento, pero básicamente la gente no tiene dónde vivir. Eh, Esto hay un nivel de desesperación enorme. Recién, por ejemplo, estuve ahí contestando algunos mensajes y me escribía una inquilina que está embarazada, con un embarazo de riesgo, con un hijo de 2 años, que hoy a la mañana le dijeron que se tiene que ir de la casa y me preguntaba si para alguien que tiene hijos hay algún tipo de amparo, de protección. Eh, Obviamente que la respuesta es no. Eso es lo que se está viviendo en todo el país. eh, una desolación total y es muy difícil imaginar, Lucas, la dimensión de las consecuencias de esto. Eh, es muy, muy difícil. Qué complejo, porque aparte de las sensaciones, esto se va a agravar, porque lo que están planteando es una guerra económica que cada vez va a ser peor. Sí, sí, y ese agravamiento que es obvio en materia de vivienda puede estallar de cualquier forma, ¿viste? En tomas, en violencia, en judicialización por desalojos, Sí. que es muy violenta la judicialización por desalojos, porque en Argentina no hay un fuero especial para vivienda, como está el laboral, ¿no? Ujú. En Argentina no existe eso como, no sé, en Estados Unidos, que hay un fuero exclusivamente de vivienda, o en Europa, etcétera. Acá te agarra eh, el civil, que están los dueños de las viviendas ahí, ¿viste? Eh, Así que es muy sensible la situación, muy, muy grave, y creo que una tarea nuestra, por lo menos la que nos estamos planteando desde siempre, pero hoy mucho más, es intentar explicar que no hay solución individual, que efectivamente ya no la hay, ¿no? Ya no existe esto de, bueno, vení a vernos que vemos que dice el contrato, ¿no? Hoy eso ya no existe, nos han puesto en una situación en donde eh, tenemos al Estado en contra, a las leyes en contra, y, y entonces no nos queda otra que organización y defensa colectiva. Con respecto a DNU y ley ómnibus, lo que se hace es eliminar la ley de alquileres y respecto a los desalojos, ¿qué plantean? No solo plantea la eliminación de la ley de alquileres el decreto, esto es interesante para ver la magnitud. Lo que hace el decreto es reescribir el Código Civil. No solo derogan una ley eh, por, eh, por decreto, sino que además eh, escribieron un nuevo Código Civil y en eso lo que plantea es que, bueno, que no hay ningún tipo de marco regulatorio. ¿Qué sucede con desalojos? Ya no hace falta que vayan sobre el desalojo express, es penal eso, entonces eh, tiene que sí o sí pasar por todo debería pasar por el Congreso, pero en ese sentido, viste que lo penal lo quieren hacer pasar por el Congreso, no Ujú. metieron nada de eso, ahora lo que sí hicieron fue que el propietario puede finalizar el contrato en cualquier momento. Firmaste un contrato de 2 años, a los 15 días el propietario te puede decir, che, te vas a tener que ir. Y esto también para los contratos que ya existen. Es, a ver,
Es así, Lucas. El decreto está vigente desde el 29 de diciembre. Sí. ¿Sí? Para todos los contratos que se firmen a partir del 29 de diciembre, el propietario Bien. puede terminar el contrato. No con los anteriores. Lo que se firmó antes del 29 de diciembre están bajo la legislación anterior, que es la ley de alquileres. No es retroactivo el decreto, no es que el decreto tiene... Bien. Así es. Una aclaración. Che, estuviste en el Congreso el otro día. ¿Cómo te fue? Estuviste con toda la compañerada de inquilinos agrupados. ¿Qué sensación? Porque te digo, yo como periodista veo a dirigentes políticos que antes no hablaban de la ley de alquileres y ahora es como que son parte de inquilinos agrupados. Digo, bueno. Sí, esa es la sensación que tuvimos. Hay una... Hablo de los propios, ¿no? Digo, para algún malentendido. Sí. Que supuestamente fuimos porque nos invitaron. Sí. Fuimos los que podíamos presencialmente y las organizaciones de las provincias estuvieron virtualmente, pero no funcionó el Zoom. No pudieron ni escuchar ni hablar. Y la sensación, bueno, es esa. Y es una sensación que nosotros se la planteamos ahí, Lucas. Nosotros le planteamos ahí si hacían algún tipo de autocrítica acerca del rol que habían tenido en materia de política de alquiler durante los 4 años del gobierno del Frente de Todos, porque para nosotros era demasiado fuerte, para decirlo de alguna forma, ver ahí diputados y diputadas sentados que habían hecho lo imposible para que se termine la ley de alquileres. Entonces... Porque tienen más por ejemplo, por tirar un nombre, Cecilia Moró, ¿no? Que estaba presidiendo la comisión y estaba muy apurada con Massa, como para que se dé por tierra con la ley de alquileres. Sí, o Castañeto, que estaba en la FIP. En la FIP, sí. Y que mientras estuvo en la FIP ni siquiera nos recibió. Pero más allá de los nombres propios, es un sector que fue gobierno hasta hace unos días nada más y que no hicieron absolutamente nada. Porque claro, después tienen los diputados que en el Congreso nos dicen, no, bueno, pero nosotros miren, finalmente votamos una ley que... Bueno, finalmente votaron una ley que modificó la ley anterior porque hicieron todo lo posible para que la ley anterior no se cumpla y debilitarla, etcétera. Por lo tanto, lo único que hicieron fue defenderse de el ataque del mercado inmobiliario que ustedes propiciaron, ¿no? Entonces, y eso porque estuvo también los sindicatos, inquilinos agrupados, ¿no? Toda una organización que presionó, si no, se llevaban puesto todo. Sí, sí. Y nosotros le planteamos, Lucas, esto, hicimos un balance sobre los 4 años, le dijimos lo que opinábamos, le planteamos... le preguntamos qué iban a hacer para frenar el decreto, cuál era la estrategia, a lo cual no hubo respuesta. Y le planteamos también que si ellos de verdad tenían la intención de defender a los inquilinos y el derecho a la vivienda, le preguntamos qué iban a hacer en aquellos lugares donde gobiernan, en los municipios y en las provincias donde Unión por la Patria gobierna, porque en realidad lo que hay que hacer es mostrar efectivamente que tenés otra política de vivienda. Sí. ¿No? No alcanza con decir, uy, el decreto es terrible. Bueno, el decreto es terrible, pero vos gobernás municipios, provincias en donde podés tener otras legislaciones y tener otra política de Estado. Eso todavía no existe. Frente a eso, por supuesto que tampoco hubo respuesta, más allá de algunos que se acercaron y nos dijeron que estemos en contacto porque ellos eran diputados de algunas provincias y que iban a trasladar esto a Toverso. Y también le pedimos que nos digan si iba a haber alguna mesa donde se discuta la estrategia, pero no de los alquileres, porque los inquilinos no nos vamos a salvar si no se deroga la ley de alquileres en este contexto. Los inquilinos, las organizaciones inquilinas, tenemos que ser parte de una mesa que nuclee otros sectores, otras representaciones, porque
lo que tenemos que elaborar es, primero, una discusión, que es algo que les planteamos también, de si va a volver el debate y la discusión dentro de nuestro sector, digo, del campo nacional y popular, cosa que nos han limitado en los últimos años. Nosotros nunca fuimos parte de la discusión dentro del Frente de Todos, Unión por la Patria, ¿no? Pareciera ser que la política decide y después las organizaciones sociales o gremiales se tienen que encargar de sus temas coyunturales, asesorar inquilinos. Bueno, no. Nosotros queremos discutir también en este contexto qué política se va a llevar adelante para frenar a Milei, la política económica, etcétera, ¿no? A lo cual tampoco hubo respuesta. Bueno, pero lo que sí están haciendo ustedes son reuniones con diferentes gremios. Contanos, porque se está tejiendo por abajo, multisectoriales, está habiendo mucha movida de abajo hacia arriba. Sí, sí, tuvimos muchas reuniones, estuvimos con la Corriente Federal, con Amichetti y Alejandra López, estuvimos con Cipreva, estuvimos con Pablo Moyano, que es con quien más diálogo tenemos hace un tiempo largo y es el que más hizo para evitar las diferentes modificaciones o derogaciones a la ley de alquileres. Él siempre estuvo ahí a disposición y en esta semana tenemos reunión con Daer también. Y lo que estamos planteando un poco es intentar contarles que la porción más grande del salario se destina al alquiler, que es algo fundamental en el salario de los trabajadores y de las trabajadoras, y que las organizaciones inquilinas queremos ser parte de esas multisectoriales que están construyendo, sobre todo los gremios, donde tenemos más confianza de que se pueda discutir algo en serio. Claro. Y te tomo un apunte, Gervasio, sobre Pablo Moyano, que me consta que Pablo de alguna manera se comunica y tiene este diálogo permanente con ustedes, porque desde su propio gremio le llegan los mensajes de los camioneros diciéndole, che, la verdad que se me está yendo toda la guita en el alquiler. Lo cual da cuenta que los sindicatos son realmente instituciones donde reina la democracia, digamos, contra todo un sentido común impuesto por los liberales diciendo, no, acá los sindicatos son todos mafiosos, aislados, no, al contrario, es donde está realmente un termómetro permanente lo que pasa a nivel social, ¿no? Totalmente, sí, él siempre nos plantea eso, de que toda hora extra va al alquiler. Claro. Directamente. Ahí hay una cosa... Y no lo puedes recuperar en la paritaria, te das cuenta, digamos. No, claro, porque además el alquiler hace mucho tiempo, décadas, que ha dejado de ser una variable para las paritarias. Uno de los motivos es porque el Estado ha dejado de medir también el precio de los alquileres, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, cuando uno ve la canasta... Me acuerdo que tuvimos una reunión con el funcionario de Milei, pero cuando era funcionario de Alberto Fernández, con Marco Lavagna, y le planteamos que habría que construir una canasta inclina. Me refiero a que la canasta que tienen todos incluya el alquiler, porque hay sectores de los trabajadores que pagan alquiler y por lo tanto la canasta es otra. Si una canasta hoy es de 350.000 pesos, a eso hay que agregarle mínimo 200.000 pesos de alquiler. Es casi el doble, ¿no? Bueno, y me acuerdo que Marco Lavagna nos dijo que eso era imposible porque si no aumentaría los niveles de pobreza muchísimo en las mediciones. Bueno, ahí tenemos una respuesta también acerca de cómo se ha escindido el sistema político de la realidad, ¿no? Che, finalmente, ¿cómo estás viendo la convocatoria para el 24 de enero? Mira, nosotros estamos viendo bien. Nosotros vamos a hacer asamblea inquilina para convocar luego y marchar el 24 de enero y
Y en el sector de los inquilinos, de las inquilinas, en donde en algunos casos hay sindicalización, pero por supuesto que en muchos otros no, me sorprende de todas formas cómo nos están pidiendo a nosotros, a las organizaciones, marchar el 24. Así que creo que va a andar bien, que hay ganas de participar, que hay ganas de salir. Esta semana tenemos la reunión con DAER para charlar sobre eso en particular, ¿no? Cómo articulamos lo del 24 de enero y bueno, y todo lo otro que te contaba. Así que el 19 nosotros hacemos asamblea inquilina y ahí prepararemos todo para movilizarlo. Veo bien, creo que es importante activar, creo que es importante la movilización del 24, que tenemos que hacer todo lo posible Bien. para llenarlo de gente y mientras tanto, por supuesto, seguir reconstruyendo a nuestro sector, ¿no? Nuestro sector político. Entonces, 19 de enero, asamblea inquilina allí en el local de la calle Mitre. Así es, a las 19 horas. Me imagino que se cortará la calle, ¿no? Porque hay que ver el protocolo, pero... Supongo que sí. Espero que se rebalse ese local. Sí, yo creo que va a venir mucha gente, como ha sucedido siempre que hubo situaciones sensibles. Veremos. Gerba es sí, Mitre 1900. Es Mitre y Callao. Mitre y Callao. Para que Mitre 1700, pero Mitre y Callao es el local de inquilinos agrupados. Y sí, va a ser interesante. Van a venir algunos gremios también. Queremos mostrar también el 24 de enero participación sindical. CIPRE va a venir y estamos hablando con algunos otros sindicatos también, porque queremos sobre todo plantear esto, Lucas, que me parece muy importante. No hay alquiler justo, no hay dignidad en el acceso a la vivienda, solo desde las organizaciones inquilinas en esta etapa, ¿no? Hay una urgencia, una obligación de toda organización política, gremial, de entender que vienen por todos y que entonces es la hora de articular, de unificar y de construir entre todas las organizaciones que representamos sectores. No hay inquilino que se salve porque existe el decreto o no exista el decreto. Esto es algo mucho más grosso y requiere entonces de una unidad mucho más grande, una unidad en función de los intereses, ¿no? No un rejunte como planteaba Massa, esto de la unidad nacional, ¿no? Y que todo esté adentro. Y cuando hablaba de eso, en realidad nos dejaba fuera a nosotros y metía adentro a Larreta y a todo eso, ¿no? Acá tenemos que ser muy claros, plantear la unidad de todos los sectores afectados por la política de ajuste, de represión y de remate de la Argentina contra el gobierno nacional, ¿no? Gervasio Muñoz, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, compañero. Abrazo para vos, Lucas, y para toda la radio.